y estamos en contacto con Daniel De Santis. Buenos días, Daniel. Buenos días, Mario. ¿Cómo estamos? Bien, en un día intenso con invitados que han recargado el programa, yo diría, de energía, de conceptos, de ideas, y no vamos a aflojar, vamos a seguir con vos. Bueno, esperemos que sí, que pueda. Bueno, yo tomé una frase para presentar tu presencia en el programa, que es una frase de Andrés Rivera. La revolución es un sueño eterno, ¿no? Y casi como para iniciar la conversación. Y yo tengo la impresión de que hay momentos en la historia de los pueblos donde, bueno, la revolución es algo como quimérico, lejano e innecesario. Y hay otros momentos en los cuales se empieza a volver cercano, realizable y necesario. ¿Crees efectivamente que la revolución, la idea de revolución, de cambio estructural de una sociedad, de un modelo económico, social, cultural, es un sueño, es una posibilidad para la Argentina, es una necesidad? ¿Cómo estás viendo este concepto? Bueno, de las tres palabras, de los tres conceptos, creo que uno que es inapelable es que es necesaria. La revolución es necesaria. Es un sueño eterno. Yo lo había visto, se lo habían puesto a Castelli, en una película de Castelli, La revolución es un sueño eterno, pero bueno, vale para todos los revolucionarios, es un sueño eterno, pero un sueño que cada vez se hace más necesario. Si reparamos en algunas cifras, uno no es economista, entonces a veces le resulta más revelador ver los largos plazos. ¿Qué pasa en el largo plazo? Porque en el corto plazo nos perdemos y bueno, en cambio en el largo plazo uno ve que, por ejemplo, desde el golpe militar del 76 a la actualidad, la desocupación pasó del 5% la pobreza pasó del 50% al 50%, se multiplicó por 10. Uh-huh. La desocupación pasó del 3,6%, hoy dan el 9%, pero eso es ficticio porque está encubierto por los planes, los distintos planes que no es una ocupación real. Tenemos una desocupación real de arriba del 20%, es decir que se multiplicó por más de 5 la desocupación. La deuda externa, que era de 8.000 millones de dólares, pasó a más de 300.000 millones de dólares. Bueno, ni sé por qué número se multiplicó. Y un último dato, el Producto Bruto Interno en este mismo periodo, desde 1976 a la actualidad, la Argentina no creció, cada argentino tiene lo mismo y mucho peor distribuido. Claro. Y un dato complementario de este último, en el año 76 Argentina estaba en el puesto 20-21 en cuanto a Producto Bruto en el mundo, y hoy está en el puesto 28-29, algunos lo dan más atrás todavía, que no es un puesto se puede bajar, pero bajar 6 puestos está implicando un retroceso muy grande en el panorama internacional. Es decir, que lo que se ha hecho en estos 40 y pico de años ha sido un desastre. Entonces es necesario revertirlo drásticamente y revolucionariamente. Vos sabés que lógicamente que aquí el régimen, caracterizado quizás, si uno tuviera que circunscribirlo, podríamos decir el 1 por 100.000 más rico,
es decir, las 450 personas más ricas de la Argentina, un número muy pequeño en última instancia, se han constituido en una suerte de Estado Mayor del capitalismo local que tiene, lógicamente, dominio no solo sobre la Asociación Empresaria Argentina, sino virtualmente sobre los medios de comunicación, las grandes empresas concentradas de la economía, los sectores financieros. Es decir, manejan un poder muy grande y junto con ese poder han desarrollado un relato. Pero lo que nosotros, por lo menos desde este programa, entendemos es que lo que ha fracasado rotundamente en la Argentina es el modelo que se ha impuesto, que es el modelo llamado neoliberal, para mí paleoliberal, pero no importa, es lo mismo. Es esto que se viene defendiendo, que defiende Javier Milei, y que en muchos jóvenes prende como que hemos sido los socialistas, que en los últimos 70 años no hemos tenido un solo ministro de Economía, los responsables de esta situación. ¿Cómo se revierte este relato? ¿Cómo se revierte una explicación de lo sucedido más cercana a la verdad que esta mentira flagrante que opera sobre la base de gente que no tiene, lógicamente, la información correspondiente? Bueno, no es fácil, pero lo que pasa es que yo vengo notando hace por lo menos 10 años, noto que cuando hay un debate entre los neoliberales declarados, el Macri, Milei, etcétera, bueno, y los gurús de la City, y los dirigentes del peronismo, terminan perdiendo los debates. ¿Por qué terminan perdiendo los debates? Porque son neoliberales vergonzantes, son neoliberales, hacen la política neoliberal, aportan a la concentración de la riqueza, a la extranjerización de la riqueza, pero tratan de encubrirlo, de no decirlo. Entonces, bueno, fracasan en los debates y entonces lo que aparece, cosa que antes no era así, antes el peronismo era arrollador, tenía siempre la iniciativa política, que creo que el peronismo perdió la iniciativa política cuando gobernó el sector más avanzado del peronismo, que fue el kirchnerismo, en 2008, con el conflicto del campo. Entonces, hay una sola política en la Argentina que es hegemónica, la política neoliberal, y dentro de eso siguen avanzando. Entonces ahora ya no les alcanza con Macri, sino que necesitan alguien mucho más agresivo para poder terminar de realizar la obra que han iniciado de la liberalización total de la economía, que no haya ningún control. Quieren eliminar el peso, pasando a la dolarización, exactamente lo contrario de lo que han hecho los países que han logrado desarrollarse. Los países que han logrado desarrollarse lo han hecho con el proteccionismo, y acá quieren hasta liquidar la moneda. Y no es casual que aparezca Milei. Milei es una copia argentina de Bolsonaro. Bolsonaro, ¿quién daba 2 pesos por Bolsonaro un año antes de que fuera elegido presidente? Nadie, y era un loquito. Bueno, Milei también, ahora lo empiezan a tomar en serio porque ha subido notoriamente las encuestas, pero no es que Milei aparece de casualidad. Milei aparece porque está estudiado por los decenas y centenares de intelectuales orgánicos del capitalismo, del neoliberalismo, para que aparezca una figura de esta característica, contestataria, irrelevante, pero no hay nadie que se le salga al cruce. ¿Cómo puede ser que un neoliberal sea el abanderado de la crítica del Estado, cuando nosotros que militamos en el marxismo venimos criticando al Estado como un órgano de la clase dominante? El Estado es el órgano de Milei,
es el órgano de la clase de Milei, de la clase de Macri, de la clase de los que tienen el poder. Entonces, han logrado elaborar una línea política, una concepción política que invierte los términos. Ellos critican lo que realmente ellos hacen, entonces aparece invertida en la realidad, como en la cámara oscura, en la cámara fotográfica. ¿Cómo hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es dejar de ser tibio, dejar de decir, bueno, esto no se puede hacer porque es muy disruptivo, es muy agresivo, y empezar a plantear las cosas como corresponden. Yo, si me permitís un segundo, sí, claro, te voy a leer unas consignas que encontré acá, a ver, cortito. Dice, nacionalizar todos los bancos, y sigue, implantar el control estatal del comercio exterior, nacionalizar los sectores clave de la economía, prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales, desconocer los compromisos financieros del país, prohibir toda importación competitiva, expropiar a la oligarquía terrateniente, implantar el control obrero de la producción, abolir el secreto comercial y planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y Bolivia. 10 puntos. Sí, eso es lo que hay que hacer. Pero nadie lo hace, nadie se hace cargo de ese programa. Y no es un programa nuevo, no dije intencionalmente, pero es un programa del año 1962. Tiene absoluta actualidad. ¿Qué es Huerta Grande eso? Es el programa de Huerta Grande, sí. Yo me tomé el trabajo de comparar, hay 3 programas históricos de la CGT, el de la Falda del 57, Huerta Grande del 62, 1 de mayo el argentino del 68, y el programa nuestro del LER, los comparé, y el más avanzado en la parte económica es este. Este es un programa, es el programa de la revolución industrial en la Argentina. Ahora, ¿por qué entendés que la CGT, que elaboró, aunque haga 60 años, hayan pasado 60 años, elaboró ese programa, hoy se encuentre tan lejos, tan pasiva, tan aceptando las condiciones de oprobio a la cual llevan a la clase trabajadora en estos momentos el capital más concentrado, y no muestren ningún tipo de iniciativa, ni política, ni programática, ni de convocatoria a otros sectores? ¿A qué atribuís este papel tan opaco de la CGT? Bueno, este programa fue escrito antes que fueran derrotadas las grandes huelgas obreras del año 62, cuando todavía no se había formado la burocracia sindical. A partir, digamos, esta es una bisagra, a partir del año 62 comienza a desarrollarse la burocracia sindical, porque Frondizi, presidente de ese momento, le dio el manejo de las obras sociales, lo incorporaron al aparato del Estado capitalista. La burocracia sindical no es que son buenos o malos, son parte de la estructura del Estado capitalista y evolucionan como evoluciona el Estado capitalista. Si hoy el Estado actual está manejado por los neoliberales, y ellos son parte de eso, y no sacan los pies de plato, es porque la dirigencia sindical también son neoliberales, porque ellos viven de este Estado capitalista. Esto es lo que nos dice Milei. El Estado es obra del neoliberalismo, es obra de los... Mirá, es obra, acá tengo una lista. A ver, Roca, de Techín, Blaquier, Caputo, Bulgeroni, Coto, Eurnequian, Cherniahovsky, Maranes Quintanilla, Pagani y Velocopit. 10 grandes capitalistas. Esos 10 grandes capitalistas son de las, no me acuerdo cuánto eran, familias que había nombrado vos, son las 10 familias más poderosas en Argentina y las que más ganaron
en los 2 años de pandemia. Son números, Claro. un solo número vamos a dar. La que más ganó en 2 años fue Techín de Roca, que pasó de 12.200 millones a 16.600. Ganó 4.400 billones en 2 años. ¿De dónde salió eso? Sino del bolsillo de los argentinos. Eso solo de Roca. Sí, sí. Bueno, pero para no irme, la CGT es parte, no es que funcional, es parte de la estructura de dominación. Y bueno, se ha ido adecuando a los cambios. Ya no es la CGT peronista del 62, ni la burocracia sindical de la época del 45 al 55. No, ni tampoco es la de Ubaldini del 83 en adelante, o del 82. Ni la de Ubaldini. Ni siquiera es eso. eso. Ubaldini que levantó un programa avanzado también, Ubaldini. Claro, los 21 puntos de la CGT, que era un programa avanzado, muy parecido a aquellos de la Falda, Huerta Grande, 1 de mayo del 68, era muy parecido. Y nuestros amigos de la Central de Trabajadores Argentinos, ¿cómo los estás viendo? Son buenos, qué sé yo, no sé, no los veo, no los veo tigres en la primera línea de fuego. Son amigos, podemos marchar juntos, pero por ejemplo en el 2001, cuando se tensó la cuerda, cuando había que estar, y bueno, ahí se notó las limitaciones de esta dirigencia sindical, las limitaciones que tienen. Por eso digo, podemos hacer un acuerdo para una elección, podemos hacer acuerdo para alguna actividad, pero sabiendo cuáles son las limitaciones. Yo creo que hay que construir una política que realmente enfrente al poder, que no le tenga miedo, que digan, que levante este programa. Nosotros, a través del programa Todos los Fuegos, que tenemos los sábados, estamos levantando el programa de la Revolución Industrial. Claro. Que es lo que hicieron los actuales países desarrollados, no solo Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, Francia y Francia, que son, digamos, los países, Italia, que son los 6 países capitalistas de Occidente, digamos, y Japón. Todos los otros 20 y pico países industrializados, Suecia con hoy 10 millones de habitantes, hace 150 años Suecia cuánto tenía, no llegaba a 1 millón, y pudieron hacer la revolución industrial, pero aún dentro de los mismos militantes de izquierda, los más revolucionarios, te dicen no se puede hacer la revolución industrial porque el mercado interno, compran los argumentos del enemigo. ¿Cómo Suecia, con 1 millón de habitantes, hizo la revolución industrial y nosotros tenemos 45 millones de habitantes y no podemos? Nos falta la mentalidad de que tenemos que ser un país que se ponga de pie, que convoque a la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras. Yo tengo el dentista que siempre me reclama, me dice, no, incluíme a mí porque yo soy pueblo, pueblo trabajador. Dice, no, ¿cómo querés que te llame? Clase media. Bueno, clase media acá, los trabajadores, el pueblo trabajador, los obreros, los campesinos y las clases medias, tenemos que unirnos, ponernos de acuerdo, levantarnos como un solo cuerpo y bueno, luchar por este programa de la revolución industrial. Y ahí no entran todo esto que estuvimos nombrando, al contrario, va a haber que enfrentar al poder del gran capital, hay que enfrentar al poder del imperialismo, que es mucho, hay que enfrentar a los poderes constituidos y movilizarnos con el conjunto del pueblo. Correcto. Ahora, eso, el tema acá, que por eso yo te hacía las preguntas respecto de la CGT, de la CTA, etcétera, el tema es el sujeto del cambio.
vos decís, el sujeto del cambio en realidad no es un actor específico, sino que es una amplia alianza de personas, mujeres y hombres libres, conscientes, que se organizan en torno a una propuesta de liberación y que efectivamente se le parecería a lo que fue un momento de la salida de la crisis del 2001, donde era piquete y cacerola, la lucha es una sola, es decir, hubo durante muy poco tiempo una alianza estrecha entre los piqueteros y las clases medias que se sentían ambos agredidos por el régimen. ¿Vos sentís que se puede restablecer no ya como un foco de resistencia, sino como una iniciativa política, reconstruir una alianza de clases en función de un proyecto común? Yo pienso que sí, pero que tiene que tener las dos patas. Con una sola pata no va a caminar. Tiene que tener la pata como la de la rebelión, con el pueblo movilizado en la calle. En el Cordobazo actuaron, la diferencia entre el Cordobazo y la rebelión del 2001, actuaron las mismas clases sociales, nada más que en el Cordobazo actuaron como clases aliadas. En la rebelión actuaron como multitud. Yo creo que en la actualidad si actúan como clase mejor, cosa que es difícil, es más probable que si hay grandes movilizaciones se actúe como multitud, pero sí tiene que haber una instancia política que le dé direccionalidad, para que no pase lo que pasa, bueno, lo que pasó en el 2001 en Argentina, que dio un producto un poco más avanzado que el crudo neoliberalismo, pero llegó hasta el 2008 el proyecto kirchnerista, cuando tuvo que enfrentarse al poder de los terratenientes y al resto del poder concentrado, bueno, hizo agua el proyecto kirchnerista. Yo creo que tiene que y ahí te hago una pregunta. Ahí te hago una pregunta, perdóname que te interrumpa, pero vos decís, efectivamente, el proyecto kirchnerista era de capitalismo nacional. Yo estuve cuando asume Kirchner el 25 de mayo del 2003 en el Congreso Nacional, porque a mí mi partido me había llevado como candidato también a presidente, tuve una invitación y escuché atentamente un muy buen discurso de Néstor Kirchner, pero que decía capitalismo nacional. Y me lleva esto a reflexionar si yo, terminado ese evento, me encontré con gente amiga y me preguntaron por el discurso y dije, nunca hubiera dicho capitalismo nacional, hubiera dicho modelo nacional. ¿Vos sentís que en la defensa del propio capitalismo en el 2008 encontró sus límites? Y en todo caso, ¿vos creés que el vocablo, el término, la palabra socialismo para mostrar que se puede democratizar la economía sigue siendo de utilidad o crees que ya eso no es válido? Bueno, yo tengo bien más presente, porque bueno, no estuve y no sé si escuché ese discurso, pero tengo presente la autocrítica que hizo Cristina Kirchner en esos días, que dijo que el error de los 70 fue haber, en el caso de ellos, ¿no es cierto?, de Montoneros, etcétera, haber peleado por un capitalismo, un socialismo nacional cuando había que pelear por un capitalismo nacional. Vos lo planteás de una forma más neutra que daba la posibilidad de avanzar hacia el socialismo. Yo creo que sí, que el capitalismo en la Argentina varias veces encontró los límites y en ninguno de los casos quiso dar el paso por distintos motivos. Hay una anécdota, 2008 fue uno, en 1971 viene James Petro, un sociólogo norteamericano, por primera vez a la Argentina y habla con Elvio Coelho, presidente de la UIA. El presidente de la UIA le muestra todos los adelantos que tenía la industria argentina. Entonces, Petra, con lógica, le pregunta, bueno, ¿por qué no lo intentan? ¿Por qué no intentan la revolución industrial? ¿Por qué no intentan aspirar a ser un país como desarrollado, como Francia, qué sé yo, claro, o Italia? Y lo que le contesta Coelho es, los obreros son muchos y están organizados y podemos perder. Claro, porque había que
sacudir las estructuras para hacer una revolución industrial aún dentro del capitalismo. Y bueno, en el 2008 pasó lo mismo. Ahí había que sacudir las estructuras, aún dentro del capitalismo, pero había que movilizar al pueblo revolucionariamente y aplastar a los sectores que se oponían al avance. Bueno, como pasó en el 55 igual. Es una decisión que la burguesía argentina nunca quiso tomar, nunca se quiso arriesgar, y es una tarea que tenemos que llevar adelante el pueblo trabajador, los sectores medios, unidos en una gran alianza política para transformar este capitalismo dependiente, atrasado. Y la bandera del socialismo me parece que es la bandera que va a tener que flamear nuevamente, encabezando a toda esta amplia alianza de los sectores populares argentinos. O sea que vos no sentís. Yo siento que tienen más en la boca la palabra socialismo la gente de derecha que la gente de izquierda. No me refiero a nadie en particular, simplemente hace muchos años, la vez pasada yo lo decía, hace muchos años, yo me preguntaba por qué si el socialismo en la Argentina está tan golpeado, tanta gente habla sobre el socialismo criticándonos. Y en 2018, creo, 2018 creo, se hizo una encuesta muy grande en Estados Unidos con la sorpresa de que algo así como el 55% de los jóvenes entre 18 y 30 años veían con mejores ojos el socialismo que el capitalismo, y ya no lo asociaban más a la experiencia de la Unión Soviética, sino que lo proyectaban como un socialismo nuevo, ¿verdad? Y no como la repetición de una historia que lógicamente no se puede repetir, y ni se debe repetir. Y entonces me di cuenta que la derecha nuestra actuaba por boca de otros, como Donald Trump, etcétera, y me parece que nos ha faltado quizás la audacia, quienes por lo menos como yo me siento socialista, soy socialista, decir qué socialismo queremos. Y vos estás hablando un poco en esta dirección, me parece. Sí, yo creo que tenemos que, como así, levantar con fuerza este programa que parece viejo, pero tiene total actualidad, y otra cosa que parece vieja, pero que tiene total actualidad, la palabra socialista. Por eso digo, no temerle a la palabra. La usan nuestros enemigos, como incluso han usado la palabra revolución. Entonces tenemos que sacarnos las ataduras que tenemos. Preguntaba qué tenemos que hacer para enfrentar esta demagogia derechista de Milei y Bolsonaro. Y bueno, tenemos que despojarnos de los prejuicios, las limitaciones, los temores, y dar rienda suelta al programa y a la acción que puede sacar a la Argentina de este, no sé, iba a decir letargo, de este retroceso ininterrumpido, porque cada vez estamos peor. Bueno, y el pueblo va a reaccionar, yo creo que el pueblo va a reaccionar, pero lo mejor sería que podamos conducir, orientar esa reacción del pueblo positivamente hacia una transformación revolucionaria de las estructuras económicas y sociales de nuestro país. Bien, te hago la última, porque por falta de tiempo, casi que no podría, pero vamos a hacer la última. ¿Cómo ves al frente de izquierda? Una construcción que se fue consolidando con el paso del tiempo, pero que, bueno, quedó circunscripta a determinado perfil ideológico en sus integrantes. ¿La ves cerrándose sobre sí misma, creciendo, decreciendo, abriéndose? ¿Cómo estás viendo esa experiencia del Frente de Izquierda y los trabajadores? Yo creo que el Frente de Izquierda, un poco lo que vos decías, que se cierra sobre sí misma, tiene algunas concepciones como de limitacionismo, frente populismo y otras, que la caracterizan como una alianza estrecha que cree algo ha crecido producto de la ausencia de otras fuerzas de izquierda que
sean más dinámicas, más amplias, más compenetradas con la cultura y con la historia de lucha del pueblo argentino. Se ponen contentos porque aumentaron, creo que un 2% de los votos, y Milei aumentó el 10%. A mí me hizo acordar cuando en Alemania el Partido Comunista se ponía contento porque había pasado de 3 millones de votos a 4 millones de votos, y Hitler había pasado de 800.000 a 6 millones. Bueno, acá más o menos está pasando lo mismo. Entonces, no alcanza con una política de crecimiento por goteo, sino necesitamos una política que convoque a las multitudes y a los millones de mujeres y hombres del pueblo trabajador argentino. Bueno, Daniel, hoy nos quedamos aquí, estas son tus últimas palabras, pero volvemos a charlar dentro de no mucho tiempo. Cuando quieras, Mario, cuando quieras, bueno, estamos a disposición. Yo te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Otro para vos y la audiencia. Gracias. Bueno, hemos hablado con Daniel De Santis,